Hey, ¿qué tal, gente? Aquí estamos otra vez, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar del mejor jugador de cada equipo de la NBA. Vamos a empezar con la conferencia este y vamos con Boston Celtics, donde nos encontramos con el grandísimo Kyrie Irving, un jugador que probablemente sea el que mejor manejo de balón tenga, aunque diga de Aaron Fox que es él, pero bueno, para mí sigue siendo Kyrie Irving de momento, un jugador con gran manejo, con buen tiro, con mucha capacidad ofensiva y quizás algo más flojo en la asistencia y en la defensa, pero bueno, un jugador salvable también en estas dos facetas, así que para mí el mejor jugador de Boston Celtics sin ninguna duda y con permiso de jugadores como por ejemplo Al Horford, como Jaylen Brown, como Jason Tatum, Kyrie Irving. Y nos vamos con Milwaukee para encontrarnos con los Bucks y con The Greek Freak, con Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores que están más en forma en la actualidad y uno de los jugadores que son candidatos al MVP detrás de James Harden, que quizás esté un peldañito por encima con esa bestialidad de números que está firmando esta temporada, con no sé si ya son 30 partidos con más de 30 puntos, con partidos de 50, 60 puntos, una auténtica barbaridad lo de la barba, pero bueno, toca hablar de Giannis Antetokounmpo, un jugador que es una auténtica barbaridad en ataque, que defiende también muy bien, tiene gran capacidad atlética, que es muy difícil de parar cuando penetra la zona y con un pequeño hándicap que es el lanzamiento de tiro exterior. Es verdad que a media distancia digamos que es salvable, sobre todo cuando va con movimientos como por ejemplo el feed away o la propia penetración en bandeja, así que ya digo, Giannis Antetokounmpo es un jugador con mucha capacidad, sobre todo ofensiva, pero también en el trabajo atrás. Mejor jugador de Milwaukee Bucks, la perla griega. Y nos vamos a Toronto, donde también hay un jugador que destaca por encima del resto, y es Kawhi Leonard, que es probablemente el mejor jugador defensa-ataque de toda la liga. ¿Qué quiere decir esto? No que sea el mejor defensor, que probablemente pueda serlo, y tampoco que sea el mejor atacante, que desde luego no lo es, porque tenemos otros nombres como Stephen Curry, como LeBron James, como Kevin Durant, que digamos pueden estar un peldaño por encima. Lo que significa esto es que es el jugador con mejor ratio defensa-ataque, es decir, con mayor capacidad a la hora de frenar el ataque rival, pero también a la hora de aportar puntos en la otra canasta. Dicho esto, Kawhi Leonard es uno de los jugadores, si no el más completo de toda la liga y un jugador muy aprovechable y muy destacable para la franquicia de Canadá. Mejor jugador de Toronto, Kawhi Leonard. Y nos vamos a Indianápolis, donde nos encontramos a otro jugador que quizá destaca por encima del resto, que es Victor Oladipo. Sabemos que Indiana es una franquicia que, digamos, se centra bastante en el juego de equipo y no dependen de piezas importantes como es esta de Victor Oladipo. Dicho esto, es el jugador con mayor calidad, que puede aportar más en ataque, que tiene más versatilidad y que en defensa no es el experto como puede ser, por ejemplo, Domantas Sabonis o Miles Turner, pero que sí destaca por encima del resto, que sí tiene esa faceta de líder que permite que Indiana esté compitiendo siempre por esos playoffs en la conferencia este. Y nos vamos a Charlotte, donde nos encontramos al gran Kemba Walker, un base que es agente libre este verano y que va a firmar un auténtico contratazo, aunque probablemente, digamos, los expertos lo ubican de momento en Charlotte Hornets. Dicho esto, un jugador que en defensa es muy bueno a la hora de robar balones, pero que evidentemente a la hora de postear o defender en zona, digamos que no es su fuerte. En ataque, en cambio, tiene gran capacidad de tiro exterior, también tiene mucha capacidad de manejo de balón y por tanto de penetración hacia la pintura y de colocar bandejas aunque sean rivales bastante más altos que él. Un jugador muy aprovechable para la franquicia de Michael Jordan, mejor jugador de Charlotte, Kemba Walker. Y vámonos a Brooklyn con los Nets, donde nos encontramos a D'Angelo Russell, que salió de Los Ángeles Lakers como un jugador, digamos, de medio nivel y que se está consagrando como una de las grandes estrellas de la liga en la franquicia de Brooklyn, ahora mismo en playoff y luchando por esa séptima plaza con Miami y con Orlando Magic. Es verdad que hay otros jugadores en Brooklyn, como el propio Dinwiddie, que le pueden hacer sombra, pero sin duda el gran jugador, el gran nombre de esos Brooklyn Nets es D'Angelo Russell, un jugador con muchísima capacidad ofensiva, aunque tiene mucho margen de mejora también en la labor defensiva, pero desde luego el gran jugador de Brooklyn, D'Angelo Russell, el ex de Los Ángeles Lakers. Y pasamos a Filadelfia, donde tenemos uno de los grandes problemas, porque por un lado tenemos a Tobias Harris, probablemente uno de los jugadores, si no el más infravalorado de toda la liga. También tenemos a Jimmy Butler, probablemente junto a Kawhi Leonard el mejor jugador defensa-ataque de toda la liga. También tenemos a Ben Simmons, que es verdad que tiene un hándicap muy importante con esos lanzamientos tanto de media como de larga distancia, y también tenemos a Joel Embiid, probablemente el mejor pívot actual en la NBA. Yo me voy a quedar con el camerunés, con Joel Embiid, un jugador que te aporta mucho en ataque, que tiene grandes movimientos pese a ser un jugador tan grande, que es prácticamente una mole, y que en defensa es muy intimidador, hace grandes tapones, también ejerce muy buena defensa en el poste, y que sin duda, ya digo, para mí por lo menos, es el mejor pívot actual de la NBA. Me quedo con Joel Embiid como mejor jugador de Philadelphia 76ers.
Y nos vamos a la capital estadounidense, vamos a Washington, donde nos encontramos con los Wizards y con John Wall, que tiene esa lesión para un año. Veremos a ver cómo vuelve, si se resiente demasiado, y si no tendríamos a Bradley Beal, que es un jugador que, bueno, es bastante microondas, por así decirlo, ¿no? Un jugador que te puede meter fácilmente 30-40 puntos en un partido, anotarte una barbaridad de triples, aportarte muchísimo en ataque, aunque no sea el mejor defensor de la liga. Yo me quedaría con John Wall, aunque tenemos esa incertidumbre de la lesión, que a ver cómo vuelve, pero bueno, si más o menos mantiene el nivel, para mí John Wall es superior a Bradley Beal, sin duda. Y vamos con otro de los grandes problemas, porque nos encontramos en Miami Heat a Dwyane Wade, uno de los mejores escoltas de toda la historia, un jugador que ha dado muchísimo tanto al baloncesto en Miami como al baloncesto en general a nivel universal. Digamos que no está en su mejor nivel de la carrera, pero es verdad que también anota 20 puntos, 30 puntos esta temporada y que está firmando auténticos partidazos y siendo una de las grandes piezas para esta temporada en Miami. Vamos a dejarle de lado porque yo creo que actualmente no es el jugador que más aporta en la franquicia de Miami, aunque desde luego es un jugador muy aprovechable y que me da bastante pena que se retire, ciertamente. Vamos a hablar pues de Josh Richardson, un jugador que es un gran base, que es bastante alto para jugar en esa posición, pero que tiene muy buen manejo de balón, que tiene gran capacidad para la asistencia, gran capacidad para el rebote, también una labor ofensiva muy importante y sobre todo una labor defensiva que pasa desapercibida pero que es muy destacable. Podríamos hablar también de Justice Winslow, un jugador que es prácticamente un especialista defensivo pero que cada vez más está obteniendo esa capacidad de anotación, y lo mismo ocurre con Dragic, un jugador que, bueno, está acusando un poco las lesiones y no tiene esa regularidad con la que quizás entraría en el puesto número 1 de los mejores jugadores de Miami, pero bueno, por ese problema de lesiones, por esa incertidumbre, voy a quedarme con Josh Richardson como mejor jugador de Miami, y además teniendo en cuenta ese futuro y juventud que no tiene Goran Dragic en este momento. Y nos vamos con New York Knicks, donde nos toca hablar del mejor jugador actualmente, que es Dennis Smith Jr., el ex de Dallas Mavericks, que llegó a la franquicia de Nueva York en ese cambio por Kristaps Porzingis, que aterrizó en la franquicia de Texas. Podríamos hablar también de DeAndre Jordan, un especialista defensivo que quizás, bueno, tiene cierta capacidad ofensiva, sobre todo cuando es debajo del aro, aunque no tiene tan gran lanzamiento. Es verdad que ha mejorado bastante el tiro libre, pero bueno, yo prefiero quedarme con esa versatilidad, con ese manejo de balón, con esa anotación de Dennis Smith Jr., aunque ya digo, no sea tan buen defensor como DeAndre Jordan. Y nos vamos a Orlando, donde también encontramos ciertos problemas, porque tenemos a Aaron Gordon, un 4 con mucha versatilidad, con un gran físico, con una capacidad para entrar al aro muy difícil de frenar, y bueno, cada vez con mejor lanzamiento. Y por otro lado tenemos a Nikola Vucevic, probablemente uno de los mejores pivots junto a Joel Embiid, aunque yo creo que el jugador de Filadelfia está un peldañito por encima del de Orlando, que además es agente libre este verano, que va a firmar un contratazo, y que yo creo que si recala en una gran franquicia va a ser muy importante para conseguir, bueno, pelear por el anillo. Yo me voy a quedar con Nikola Vucevic, creo que es un jugador que te puede aportar más tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, aunque es verdad que es más espectacular quizás Aaron Gordon, que tiene más versatilidad de movimiento, pero bueno, yo prefiero quedarme con Nikola Vucevic, con el montenegrino. Y nos vamos a una franquicia que no despierta de su letargo. Vamos con Chicago Bulls, una de las franquicias más laureadas de la historia, pero que actualmente no atraviesa su mejor momento. Vamos a quedarnos con Zach LaVine, un jugador procedente de Minnesota Timberwolves hace un par de temporadas, que está dando buen nivel en Chicago, que se ha recuperado muy bien de su lesión y que francamente es un jugador muy espectacular. Es verdad que no es el mejor defensor de la liga, las cosas como son, pero que en ataque no solo son mates, sino que es un físico muy difícil de frenar, que está mejorando también su lanzamiento y que, bueno, tiene mucha versatilidad a la hora de asociarse también con sus compañeros. Podríamos hablar también de Jabari Parker, un jugador también muy físico, con mucha capacidad de llegar al aro, o de Lauri Markkanen, uno de los jugadores actualmente de Chicago con mejor lanzamiento, pero bueno, yo prefiero quedarme con Zach LaVine. Y nos vamos a Detroit, donde nos encontramos a uno de los jugadores más potentes de toda la liga. Vamos con Blake Griffin, un jugador que ya dio su mejor nivel en Los Ángeles Clippers y que, bueno, no está, digamos, a ese nivel de espectacularidad como en la franquicia de Los Ángeles, pero que está dando buen rendimiento también en Detroit Pistons. Hizo esta temporada también un partido de 50 puntos en el que aportó muchísimo a su franquicia, a la que dirige Dwayne Casey. Y podríamos hablar también de Andre Drummond, un jugador que no es tan móvil como quizá Blake Griffin, pero que también es muy efectivo en esa posición de 5 de center, en la que tiene gran capacidad para llegar al aro, para jugar de espaldas, para jugar al poste, contra grandes defensas, contra jugadores altos, contra jugadores fuertes, y que tiene en suma gran capacidad para anotar debajo del aro. Dicho esto, me voy a quedar con Blake Griffin. Y nos vamos ya con Atlanta Hawks, donde nos encontramos a Trae Young, un jugador que, bueno, es rookie, pero está dando un gran nivel, y tampoco podemos elegir a otros grandes jugadores en Atlanta porque en general el nivel es bastante bajo. Trae Young, un jugador que está batallando a Luka Doncic por ese rookie del año, que está dando un gran nivel, que está aportando mucho en ataque, y que, bueno, está demostrando ese desparpajo que recuerda a Stephen Curry, salvando evidentemente las distancias, pero yo creo que Trae Young es un jugador con mucha capacidad de aportar algo en esta liga, así que mejor jugador de Atlanta, Trae Young.
Y por último, pero no menos importante, aunque quizás en esta temporada sí porque están francamente mal, vamos con Cleveland Cavaliers, un equipo que ha estado en la gloria y que ahora mismo está besando el suelo pero de una forma bestial. Vamos a elegir a Kevin Love, aunque es verdad que existen otros jugadores como el propio Colin Sexton, como Tristan Thompson, como J.R. Smith, pero bueno, yo creo que Kevin Love es un 4 con mucha capacidad de lanzamiento, que eso es clave para la NBA actual, que también tiene mucha capacidad para penetrar al aro y conseguir bandejas o conseguir mates y digamos forcear con defensas fuertes, como ya se pudo ver por ejemplo en las finales aquellas que ganaron contra Draymond Green. Y bueno gente, el vídeo se ha extendido demasiado, así que vamos a dejar para un hipotético segundo vídeo, si os apetece, de la conferencia oeste. Si queréis ese segundo vídeo, ponedlo en los comentarios, y si no, pues ahí se quedará en el aire. Así que nada, hemos llegado al final del vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribíos y todo el rollo ese. Venga, un abrazo.